En este video vamos a apreciar la manera como se puede graficar una función trigonométrica, específicamente las vinculadas con la función seno de x. Vamos a observar entonces un primer ejemplo donde se nos pide trazar la gráfica de la función f de x igual a menos 3 seno de x más 3 pi medios. Observemos que esta función tiene la forma a, donde a es el acompañante de la función trigonométrica, por el seno de bx más c, donde b es el acompañante o coeficiente de la x y c el término que se le está sumando. Vamos entonces a aplicar tres pasos básicos para poder hacer el trazado de la gráfica. El primer paso me permite hallar el ciclo básico, es decir, la onda esencial desde un inicio y hasta un final. Vamos entonces a igualar el argumento, que en este caso es x más 3 pi medios, como me lo están dando en la función, lo igualamos a 0 y despejamos el valor de x. De acuerdo a la expresión que se nos está dando, entonces obtenemos el inicio de la gráfica en el ciclo básico. Luego, nuevamente, tomamos nuestro argumento y vamos a igualarlo a 2pi. Al hacer las operaciones, obtenemos x igual a 2pi menos 3 pi medios, y eso me da el punto donde culmina o donde finaliza la gráfica en el ciclo básico. El segundo paso me permite buscar el periodo. El periodo me determina el ancho del ciclo básico, es decir, el ancho de la onda completa. La fórmula me dice que el periodo va a ser 2pi, que es el periodo establecido originalmente para la función seno, dividido entre el valor de b, es decir, el acompañante de la x, el coeficiente de la x. En nuestro caso, entonces, esta valoración me da 2pi y define el ancho del ciclo básico. El tercer punto que vamos a ubicar es la amplitud. Esto me dice la altura máxima y la altura mínima que va a alcanzar cada onda. ¿Cómo lo valoramos? Entonces aquí tenemos que tomar el menos 3, que es el acompañante de la función trigonométrica, le tomamos su valor absoluto y exactamente ese valor va a ser el que define la altura tanto máxima como mínima. De acuerdo a esto, entonces tenemos que para la función, en este caso positiva, obviando el menos, porque el menos nos va a representar una reflexión, va a ser la siguiente. Esta gráfica, observemos que presenta el punto de inicio, exactamente donde lo hemos hallado, el valor desde, y el punto final, donde nos ha definido el valor hasta. Y el ancho, desde el inicio hasta el final, mide exactamente el periodo, en este caso 2pi, y la altura máxima va a ser 3, siendo la altura mínima menos 3. De esta manera, entonces, tenemos el ciclo básico de la función que nos han solicitado. ¿Qué sucede ahora? Necesitamos entonces establecer algunas ondas tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, debemos trazar ondas adicionales para poder establecer exactamente el comportamiento de la gráfica. Vamos entonces a hacer su trazado. Aquí la tenemos, pero sin embargo, para comprender cómo se comporta la función, tenemos que establecer inicialmente la relación con el dibujo anterior. Fíjense que entre menos 3 pi medios y pi medios está ubicado el ciclo básico, que fue el que acabamos de encontrar. Ahora, está apareciendo un punto de corte que no hemos definido todavía. Ese punto de corte debe ser hallado a partir de los valores desde y hasta, es decir, desde el inicio y hasta el final. Este valor es el punto medio de esos dos, por tanto se encuentra a partir de esta expresión, punto medio entre el valor desde y el valor hasta. El siguiente punto de corte que me puede interesar es el que está ubicado a la derecha. ¿Cómo lo podemos hallar? Podemos establecer entonces que es el valor hasta más la mitad del periodo. El valor hasta es el punto pi medios y le estoy sumando la mitad del periodo porque le estoy sumando apenas una onda. Si le sumo el periodo completo, entonces estaría sumando la onda completa hasta llegar al siguiente punto. Por tanto, debo considerar que solamente voy a sumar la mitad del periodo. Si quiero ubicarme en el punto que está a la izquierda, este valor se puede encontrar a partir de la expresión valor desde menos el periodo. Menos porque estamos ubicados a la izquierda.
periodo entre 2 porque ya hemos dicho que está solamente comprendiendo la mitad de la onda completa, es decir, la onda que está en la parte inferior. Y entonces la valoración de esta fórmula me permite hallar el valor numérico menos 5 pi medios. Observemos que en este momento no hemos todavía utilizado el signo menos. Esto significa que si le colocamos el signo menos, esta gráfica va a cambiar. Las ondas que están en la parte superior pasarían a la parte inferior. Y por el contrario, las que están en la parte inferior pasarían a la parte superior. De acuerdo a esto, entonces, el ciclo básico va a cambiar y la onda, en vez de estar en la parte superior, entre menos 3 pi medios y menos pi medios, va a estar en la parte inferior. Aquí lo vamos a observar, se ubica en la parte inferior. Y así sucesivamente para el resto de ondas, las cuales van a comenzar a cambiar de acuerdo al comportamiento de la reflexión. Seguidamente observaremos un segundo ejemplo. Se trata entonces de la función 1 medio del seno de menos x menos 5 pi medios. En este caso, por ejemplo, el signo que aparece junto a la x es menos, negativo. Esto significa que debemos tomar el menos como factor común para poder aplicar ciertas propiedades, porque los procedimientos que hemos explicado en el caso número 1 o en el ejemplo número 1 corresponden a esos casos en los cuales el coeficiente es positivo. Tomamos entonces el menos como factor común, aquí está la expresión, por supuesto el signo intermedio cambia, y entonces pasamos a aplicar una propiedad. Se nos dice que el seno de menos x es igual a menos el seno de x, por tanto el menos que está en esta parte pasaría junto a 1 medio y me cambia la expresión. Entonces en este caso la función se ha transformado y es esta la que vamos a graficar. De acuerdo a los pasos establecidos ya en el ejercicio anterior, vamos entonces a comenzar evaluando la expresión sin el signo menos, es decir, tomamos desde 1 medio seno de x más 5 pi medios. Tomamos entonces los puntos, punto A, punto B, punto C, establecemos el ciclo básico haciendo el argumento igual a 0, me da el punto de inicio, luego el argumento lo igualamos a 2pi, obtenemos entonces el punto de final de la gráfica para el ciclo básico que queremos trabajar, buscamos el ancho que es el periodo que sería 2pi dividido entre el acompañante de la x, en este caso el acompañante de la x es 1, y la amplitud que sería el valor absoluto del número que está previo a la función trigonométrica, es decir, el número 1 medio o en este caso este valor que es el que estamos considerando. Esto nos dice que las alturas máximas y mínimas van a estar dadas por 1 medio y menos 1 medio respectivamente. De acuerdo a eso, entonces nuestra gráfica es la siguiente. Comenzamos o iniciamos la gráfica en menos 5 pi medios, aquí está. Culminamos la gráfica en menos pi medios, aquí está el valor. Tenemos alturas máximas y mínimas en 1 medio y menos 1 medio. Y tenemos un punto de corte que ya sabemos que es el valor medio o el punto medio entre el inicio y el final. Ya con esto entonces podemos completar la gráfica y tomar unas ondas tanto a la izquierda como a la derecha, recordando que en este momento no hemos tomado todavía el signo menos. Completamos entonces las ondas porque ya sabemos cómo es el comportamiento del ciclo básico y nos vamos entonces a definir la gráfica completa. Para ello nuevamente recordamos dónde está el ciclo básico. Aquí está, demarcado de color azul. Luego entonces decidimos cuáles son los valores de interés, que serían los puntos de corte. Vamos a hallarlos. Recordamos para eso cuál es el valor desde y el valor hasta. Obtenemos en primera instancia el punto intermedio, es el valor medio entre el valor desde y el valor hasta. Luego ubicamos los puntos a la derecha. El primer punto de corte se encuentra a partir de esta expresión, el final más la mitad del periodo, y luego el segundo punto sería el final más 2 veces el periodo. Esto implica que el 2 se anula con el 2 y realmente le estaremos sumando el periodo, es decir, le estamos sumando el ancho nuevamente. Como estamos ubicados en el valor hasta, significa que estamos acá y cuando le sumo el periodo completamos una onda completa hasta llegar a este punto. Pero si queremos analizar el comportamiento por el lado izquierdo, entonces el punto de corte
que está ubicado a la izquierda, sería entonces el valor desde menos la mitad del periodo. El valor desde, que es este, y como es la primera vez que vamos a hallar el corte, entonces nos ubicamos restando la mitad del periodo. Si fuese el segundo, 2 veces; si fuese el tercero, 3 veces, y así sucesivamente. Entonces ya con esto tenemos definido el comportamiento de la función. Falta solamente pues considerar el signo menos, que está ubicado justo al lado de un medio. Eso significaría que en el ciclo básico el comportamiento va a cambiar, y así sucesivamente en el resto de ondas. Por tanto, entre menos 5 medios y 3 bimedios, la onda no estaría en la parte superior, sino en la parte inferior. Y esto me define entonces la gráfica final. Aquí está. Estaría definida en la parte inferior, y todas las demás me van a cambiar. Una manera fácil de ubicar todos los puntos de corte es aplicando la siguiente fórmula. Me ubico en el valor desde, que sería el primer punto de corte de interés en el ciclo básico, y luego comienzo a sumarle periodo entre 2 por n, donde n pertenece a los enteros, de manera que si son positivos encontraría los cortes 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. Cuando la n vale 0, estoy ubicado exactamente en el valor desde. Cuando vale menos 1, entonces el primer corte hacia atrás, y así respectivamente todos los valores a la izquierda, porque esto es una función continua que está indefinidamente establecida hacia la izquierda y hacia la derecha. Con esto entonces tenemos ya una aproximación a lo que es la gráfica de la función a por seno de bx más c, y luego establecemos lo correspondiente con el resto de funciones trigonométricas.